Vale, como indica el título, lo que vamos a hablar es principalmente de dinámica y bifurcaciones, pero voy a no dar por conocido casi nada, esa es la idea de esto. Entonces, a ver hasta dónde llego, espero que más o menos pueda completar el programa. Bueno, empiezo con un spoiler realmente, ¿no? Porque todos estos dibujos aparecerán después. Entonces, se supone que alguien viene a verme y me pide que le hable de las principales reglas en pesquerías. Y hay bastante acuerdo, desde los artículos iniciales de Ricker en el año 57 o artículos más recientes que comentaré después, pues las tres principales reglas de pesca son estas. Entonces, voy a suponer que hay una relación, que es lo que se llama stock recruitment, que hablaré después, que me da cómo va a ser la generación al cabo de n en el periodo n más 1, conociendo la generación en el periodo n. ¿De acuerdo? Es decir, la dinámica año a año, y esa la estoy representando por esta figura en negro, que luego tendrá un nombre, va a ser la función de Ricker. Y entonces la cuota constante dice, bueno, pues que si uno espera que al año siguiente voy a tener esta población, la pesca la reduce. Dice, bueno, pues este año puedes pescar 3 toneladas de sardinas, vale, pues 3 toneladas de sardinas. En el caso de que no haya 3 toneladas de sardinas, pues lo lógico es pesco todo y me quedo sin nada, ¿de acuerdo? La cuota proporcional, pues lo que se pesca es una parte proporcional. Entonces, lo que hay aquí, esta función es f de x, pues esto va a ser 1 menos gamma por f de x, ¿de acuerdo? Lo que pinto en azul es lo que queda después de pescar, ¿de acuerdo? Y luego está el remanente constante, tiene otros nombres como threshold harvesting, es decir, una pesca con umbrales, y es un modelo más proteccionista. Siempre hay que asegurar que debe quedar una población, un tamaño de población T. Le he puesto T por lo de threshold, y entonces lo que ocurre es que si no, la población no llega a ser T, no se puede pescar, y si está por encima de T, pues se pesca todo, dejando siempre como remanente la constante T. Entonces, bueno, son distintas funciones, dos de ellas son derivables a trozos y tienen, bueno, hay unos puntos donde no lo son, donde no son derivables, y la otra es totalmente regular. Bueno, y por poner un poco más el spoiler, pues estos son los resultados o ciertos resultados que yo le podría dar a este hombre. Entonces le tengo que explicar todos los pasos. Vale, pero ahí se ve que los efectos que hace el aumentar la intensidad de pesca, por ejemplo, aquí aumentar la intensidad de pesca es pescar cada vez más proporcionalmente, aquí es poner una cuota cada vez más grande y aquí es subir el umbral, es decir, uno aumenta la pesca cuando el modelo es menos proteccionista. Entonces, si vamos subiendo la T, cada vez estamos permitiendo pescar más, esa es la idea. Bueno, entonces da la impresión así a simple vista de que estas dos respuestas son bastante similares, con sus diferencias que veremos después, pero esta es completamente diferente. Y de hecho, pues clásicamente la pesca con cuota constante, a pesar de ser la más habitual, es la que tiene una riqueza dinámica y por tanto mayores riesgos desde el punto de vista de la pesca. Vale. Entonces, si yo le quiero explicar bueno, pues a esta persona que me ha venido a preguntar, tengo que empezar por el principio, es decir, lo que voy a utilizar, ¿qué tipo de modelo matemático? Pues el más simple posible, me dice, pues los sistemas dinámicos discretos de dimensión 1. Entonces, para vosotros esto es elemental, por supuesto, tengo una función definida en un intervalo real, que puede ser acotado o no, en general, vamos a suponer que es cero infinito, aunque a infinito no va a llegar, darle el margen que sea para el tamaño de la población, y entonces pues esto simplemente es una recurrencia. A partir de un dato inicial vamos construyendo una sucesión que viene dada por una función y, bueno, pues es la típica. Aprovecho para introducir estas notaciones que espero sean conocidas. F2 es la composición de F con F y, en general, Fn es la composición de F con sí misma n veces. Lo que hacemos con esto es, bueno, pues teníamos una recurrencia y lo que hacemos es dotarla de un cierto movimiento. Es decir, consideramos esa recurrencia como algo que se está moviendo y, bueno, pues va tomando distintos valores y por ese motivo se llama sistema dinámico discreto. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista analítico, normalmente a esto se le llama ecuación en diferencias de orden 1. Vale. No sé por qué no me cambia ahora. Vale. Entonces, bien,
la solución es simplemente la sucesión que se construye de forma recurrente y podemos distinguir algo que se parece mucho a la solución, pero es algo un poco distinto desde el punto de vista de conjuntos. El conjunto de todos los elementos de esa sucesión es lo que se llama la órbita. Entonces, en particular, las órbitas que me interesarán más, las órbitas más destacadas son los puntos fijos. Un punto fijo de la función me da un equilibrio del sistema. Desde el punto de vista dinámico es algo que no se mueve porque, bueno, pues la sucesión es constante. Y la otra posibilidad así más conocida es el concepto de órbita periódica, que es que, bueno, el punto no es constante, pero cada cierto tiempo vuelvo otra vez a Q y entonces, bueno, pues la órbita toma ciertos valores. En particular, bueno, pues decimos que la órbita es m periódica si toma m valores diferentes antes de llegar otra vez al mismo punto. Y esos son comportamientos bastante fáciles de ver y además son comportamientos con mucho significado biológico. Entonces, como primer ejemplo muy simple, si consideramos como función f de x igual a menos x, pues todos los puntos se van a mover, por mucho que yo itere la función f, entre x y menos x. Pues 2 pasa a menos 2 a 2 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, todos los números reales son puntos 2 periódicos, es decir, pertenecen a una órbita de periodo 2, excepto el 0, que es un punto que no se mueve y es un punto fijo. Vale. Entonces, las primeras preguntas que uno se hace es, vale, yo tengo una recurrencia, se me ocurren tres cosas. Lo primero es cómo se comporta a largo plazo la solución de esta recurrencia con una cierta condición inicial. Eso es fundamentalmente, desde el punto de vista dinámico, lo que más me interesa. ¿Qué va a pasar con eso? Lo segundo es si hay un comportamiento típico independientemente de x0. Eso sería bueno porque si cada punto se comporta de una manera diferente, pues no tengo un patrón que es lo fundamental para poder utilizar el modelo desde el punto de vista aplicado para dar ciertas predicciones de qué va a pasar. ¿De acuerdo? Y la tercera es, bueno, pues si f depende de uno o varios parámetros, como es el caso de modelos de pesca, en el que yo controlo ciertas cosas, ¿cómo cambia el comportamiento de las soluciones al variar los parámetros? Porque a lo mejor, bueno, si lo que va a pasar es que moviendo un poco el parámetro de pesca me voy a cargar la especie, pues no lo muevo. Y si lo puedo mover dentro de unos parámetros seguros, pues sí me interesa, etc. Entonces, las dos primeras preguntas es lo que llamamos el estudio de la dinámica y los atractores. El hecho de que haya un comportamiento típico es bueno, pues me da una idea de que hay un cierto atractor, ¿vale? Y la tercera es el estudio de las bifurcaciones. Entonces, eso aparece cuando la función depende de uno o varios parámetros y en algunos casos es muy simple. Si yo considero una recurrencia lineal, pues todo el mundo sabe, y si no lo entiende perfectamente, que todas las soluciones van a converger a cero cuando el valor absoluto de lambda es más pequeño que 1. Todas las soluciones son puntos fijos si lambda es igual a 1 porque es la función identidad. Son dos ciclos en el caso de que lambda sea menos 1 y divergen para el módulo de lambda mayor que 1. Pero en general, la relación que tiene digamos que la dependencia de un sistema dinámico discreto con respecto a los parámetros es mucho más sutil. ¿De acuerdo? Bueno, algo que también es bien conocido para aquel que haya estudiado algo de sistemas dinámicos discretos unidimensionales es que la forma más intuitiva de verlo es dibujar lo que se llama un diagrama de telaraña. ¿De acuerdo? Es dibujar la gráfica de la función que define la recurrencia, la gráfica de la recta igual a x, y entonces, bueno, partiendo de una condición inicial x0, x1 es precisamente f de x0, a partir de x1 me voy otra vez a f de x1 y construyo x2, y así sucesivamente. Entonces, este es un ejemplo en el que hay una convergencia monótona. Si parto por debajo del punto fijo, voy hacia él, si parto por encima también, de manera decreciente. Este es un ejemplo de convergencia oscilatoria. En cada iteración me voy a un lado del punto fijo. La imagen de x1 se va a x2, x2 de repente regresa a este lado con x3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y de hecho eso es el que le da el nombre de diagrama de telaraña. Ahí vemos un poco la idea de la telaraña. Y esto se llama lo que en inglés le llaman sustained oscillations, o sea, oscilaciones sostenidas, que es un comportamiento que ya no va a un punto fijo. En este caso es el más sencillo, que es una convergencia a una órbita de periodo 2. En este caso sí que sigue pasando de lado a lado en cada iteración, pero en vez de irse a un punto fijo, va llegando a un momento en el que el comportamiento es unos años, hay un tamaño de población Q1 que es un poco más pequeña, y otros años un tamaño de población más grande que es Q2. Vale. A veces me tarda un poco aquí, no sé por qué. Bien. Entonces, vamos a los atractores, y la idea es cómo buscarlos. Bueno, pues una idea de cómo buscarlos utilizando diagramas de telaraña, pues es esto que
hay gente que, bueno, así que parece más profesional, le llama hacer un método de Monte Carlo, ¿no? Es, bueno, pues vamos a iterar muchas veces esto, aquí lo he iterado 1000 veces y he eliminado las 400 primeras. Eso es lo que se llama eliminar los estados transitorios. Bueno, solamente una palabra sobre eso, y es que más y más los estados transitorios importan mucho, especialmente en biología, donde las escalas de tiempo son grandes. Y entonces, bueno, pues muchas veces en realidad no importa lo que va a pasar dentro de 1000 años, sino que importa lo que va a pasar en los próximos 20. Entonces, los estados transitorios son importantes, pero bueno, vamos a centrarnos en este momento en el caso de la dinámica asintótica, que es de lo que trata la charla. Bueno, entonces, por ejemplo, este es el modelo de Ricker, ¿de acuerdo? La función es una exponencial multiplicada por x, una exponencial negativa, y es una de las más conocidas en dinámica de poblaciones. Bueno, entonces he fijado 3 valores de los parámetros, he iterado y lo que me ha salido es esto, ¿de acuerdo? Lo que es importante ya no es, fijaos que son 3 comportamientos muy diferentes, y lo que es importante es que en cada uno de ellos obtenemos lo mismo independientemente de la condición inicial. Es decir, que ese comportamiento es global independientemente del tamaño inicial de la población. Vale. Entonces, una vez que hemos visualizado un poco la idea de atractor, vamos a ser un poco más formal y definirlos. Entonces, un poco de jerga de esto de sistemas dinámicos, que todos conocéis casi seguro, pues un conjunto es invariante, o positivamente invariante en este caso, si f de gamma es gamma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los puntos fijos y las órbitas periódicas son los casos más conocidos. El conjunto omega límite es hacia dónde va la solución, que parte de x0, es decir, son los puntos de acumulación, ¿de acuerdo? Y la cuenca de atracción de un conjunto invariante, pues es si, bueno, podría ser vacía, bueno, podría ser ella misma, digamos, pero en general, pues va a atraer más puntos, es decir, que va a haber unos cuantos puntos en el intervalo que se vayan aproximando a puntos de ese conjunto invariante. Entonces vamos a definir un atractor métrico como un conjunto invariante que atrae algo con cierto tamaño, es decir, que tiene una cuenca de atracción con un conjunto que tiene medida positiva. Vale. Entonces, el tema de los atractores es un tema muy amplio, pero bueno, en algunos casos es muy sencillo identificarlos analíticamente. Por ejemplo, si tengo un punto fijo y la función es diferenciable, que sea atractor o no, pues una condición necesaria es que el módulo, el valor absoluto de la derivada, sea menor o igual que 1, y una condición suficiente es que sea más pequeño que 1. Es decir, que únicamente quedarían los casos menos 1 y 1, en los cuales pues habría que decidir de otra manera si es atractor o no. Pero en este caso es muy sencillo. Vale. Bueno, entonces en los experimentos de antes, y ahora sería cuando preguntaría un poco si estuviera ahí, no lo dije antes, digo, la pena que me queda hoy es no visitar una vez más la ciudad de Sevilla, de la que estoy enamorado desde la primera vez que he ido, y bueno, y de hecho pues he ido varias veces invitado por algunas de las personas presentes. La primera vez que me invitaron creo que fue Antonio y bueno, y su grupo cuando se hizo un homenaje a Maui. En todo caso, ¿cómo describir el atractor en los experimentos de antes? Bueno, pues si nadie contesta, vamos contestando, ¿no? En el primer caso, este atractor, ¿qué es? Bueno, pues no es ningún misterio, ¿no? Va a ser una órbita 4 periódica, en este caso, es decir, que una vez que he suprimido los estados transitorios, pues la órbita se mueve entre estos 4 niveles de población, ¿de acuerdo? Son un poco más raros los otros, pero bueno, ¿qué puedo decir aquí? Bueno, salvo aquí unos huecos que hay, en realidad aquí puedo decir que el atractor es una unión de 4 intervalos. O bien se pasea por aquí, la órbita, o bien se pasea por este trozo, o bien se pasea por este, o bien se pasea por aquí arriba. ¿De acuerdo? Y finalmente, en el caso extremo de R igual a 2,9, el atractor es todo el intervalo. Es decir, que por mucho que yo elimine estados transitorios, al final la solución va a estar paseando por todos los posibles estados. ¿De acuerdo? Luego hablaremos un poco más de ese tipo de atractores. Porque, claro, le estoy explicando a esta persona que me vino a preguntar y esto le parecerá como que no le dice nada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que hay ahí es caos, y entonces voy a ir al grano en esto del caos, ¿de acuerdo? Me interesa el caos observable porque lo que quiero es mostrar un atractor que se vea, y entonces hay muchas definiciones de caos. Voy a centrarme en algo que no es una definición en sí misma, quizá forma parte de una definición, pero bueno, es la dependencia sensible de las condiciones iniciales. Es lo que quizá popularmente es más conocido, es el efecto mariposa, y básicamente, pues aquí tenemos una definición formal,
y lo que dice es que con probabilidad positiva podemos encontrar puntos arbitrariamente próximos, pero que también se escalan, se separan a medida que itero la función a escala macroscópica. ¿De acuerdo? Es decir, que puntos bueno, los puedo hacer tan cercanos como quiera y en algún momento se van a separar y, bueno, con una distancia concreta. ¿De acuerdo? Vale. Perdonadme que voy a cerrar un momento el mail. Vale. Bueno, entonces esa es la idea de caos que quiero transmitir, ¿de acuerdo? Simplemente, bueno, pues con eso me llega. Son, digamos que, modelos que son difíciles, poco previsibles porque suceden cosas de este tipo. Las soluciones son muy sensibles a las condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, en el modelo de Ricker, bueno, pues es bien conocido que para cada R mayor que 0, aquí yo fijo un R, pues el sistema dinámico que define F tiene un único atractor y que atrae a casi todas las condiciones iniciales, es decir, atrae todos los puntos con probabilidad 1. El atractor es el equilibrio, que en este caso es 1, el equilibrio positivo, ¿de acuerdo? 0 es un equilibrio, pero es repulsor. Y si R es menor o igual que 2, este equilibrio es globalmente atractor. En cuanto R es mayor que 2, pues pueden pasar cosas como esta, ¿de acuerdo? Esencialmente, o bien tenemos que el atractor es una órbita periódica, como ocurre aquí para R igual a 2,6, o es caótico. Y si es caótico, su atractor es una órbita periódica, es una unión finita de intervalos, como ocurre aquí, o un único intervalo con una órbita densa, que es lo que sucede aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso en el que los atractores sean una unión finita de intervalos, sea uno o sean varios, es en el momento en el que en este caso puedo decir que tiene dependencia sensible. Todo esto está hecho de una manera rigurosa y puedo dar referencias, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues a veces no... Vale. Bueno, entonces los diagramas de bifurcación. Entonces ya quiero, una vez que tengo un poco la jerga de lo que es un atractor, una bifurcación, etc. Bueno, perdón, de momento lo que es un atractor y qué tipos de atractores puede haber. Bueno, pues están los diagramas de bifurcación. Quizá alguno, por lo menos Fernando me ha visto ya esta transparencia en el Congreso no lineal, pero la verdad es que años después, no sé si 4 o 5 años después del Congreso no lineal de Sevilla, la Wikipedia no ha cambiado. En inglés tenemos esta definición tan bonita que luego pondré en castellano, y en castellano tenemos esta definición en la que me pierdo totalmente, que define un diagrama de bifurcación como una estratificación del espacio de parámetros inducida por equivalencia topológica junto a los retratos de fase representativos de cada estrato. Que si ya para un matemático puede ser una cosa un poco extraña, para alguien que no sea de matemáticas y que quiera utilizar el concepto de diagrama de bifurcación puede ser totalmente disuasorio. Vale, entonces en el caso... Vale. Entonces traduzco la de inglés y en inglés pues es bastante bonita. El diagrama de bifurcación realmente muestra los valores visitados o a los que se aproxima asintóticamente, puntos fijos, órbitas periódicas o atractores caóticos, la solución de un sistema como una función de un parámetro de bifurcación del propio sistema. Entonces, para el modelo de Ricker, partiendo entre 1 y 3, bueno, pues tenemos aquí cómo hay la convergencia al punto de equilibrio hasta llegar a R igual a 2. De repente, pues aparece un atractor 2 periódico, luego un atractor 4 periódico y luego la cosa se va complicando. No es el objetivo de esta charla explicar esta transición al caos, pero aquí he marcado los 3 ejemplos de antes. Para R igual a 2,6 visitábamos pues 4 puntos, es el atractor 4 periódico que veíamos antes. Para R igual a 2,7 tenemos la unión de 4 intervalos donde hay una órbita densa, ¿de acuerdo? Y para R igual a 2,9 pues es un único intervalo que es visitado de forma recurrente por la sucesión. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Entonces, esa sería la parte ya, bueno, pues seguramente ya tengo un poco saturado a mi amigo o mi amiga bióloga y le voy a hablar un poco de qué modelos de pesca vamos a usar. Entonces, los modelos discretos de población son muy simples, pero a la vez esta recurrencia unidimensional proporciona la descripción matemática más adecuada cuando uno trata de poblaciones de organismos, bueno, cuando quiere estudiarlos de forma individual, que se reproducen solo una vez al año durante un periodo de tiempo muy corto. El resto del año simplemente pues hay cierta mortalidad. Y estos organismos se llaman semelpáreos, y un ejemplo típico, bueno, ejemplos típicos son insectos, plantas, pero en el caso de peces es el salmón. Y de hecho el modelo de Ricker está dado para lo que llaman el pink salmon, el salmón rosáceo, y bueno, este es un modelo típico.
Vale, entonces XN representa el número de individuos de la población al cabo de n años, y el modelo más simple diría que la tasa de cambio es constante y por lo tanto daría lugar a una recurrencia lineal. Esa recurrencia no tiene nada desde el punto de vista dinámico. Si la constante, la tasa de crecimiento es más pequeña que 1, pues la población tiende a extinguirse, y si la tasa de crecimiento es mayor que 1, crece indefinidamente. El modelo es típico de división celular y podría ser válido para poblaciones siempre que sea durante un tiempo corto y mientras los recursos disponibles sean pues prácticamente más que suficientes. Entonces, en general, la tasa anual de cambio depende de la población, y eso es lo que introduce esta palabra que se utiliza mucho, que es density dependent o denso dependiente. El modelo es denso dependiente cuando la tasa no es constante, la tasa de crecimiento, sino que depende de la propia población. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues la F mayúscula es la tasa per cápita y la F grande es lo que llamaríamos pues la relación stock-reclutamiento. Esto se utiliza mucho en pesca y, de hecho, el único congreso que he ido yo, esencialmente de pesca, donde yo era el único matemático, todo el mundo le llamaba reclutas a los nuevos peces. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, pues esta es la función de producción y esta es la función, digamos, de crecimiento, de cómo cambia. Entonces, según cómo sean estas funciones F mayúscula y F minúscula, se distinguen varios tipos de relaciones densodependientes y los modelos más habituales son los compensatorios y los sobrecompensatorios. ¿Por qué a veces es extraño? Bueno, pues no quiere. Vale, perdona. Bien, entonces, ¿cuándo diremos que es compensatorio? Bueno, pues es compensatorio cuando, digamos que el crecimiento per cápita es decreciente, por eso la F' mayúscula es menor que 0, pero la tasa de producción, la cantidad anual de población es creciente, ¿de acuerdo? Es decir, que cada año hay más población, y eso viene dada por la función F minúscula, pero en realidad cuanta más población hay, menos rápido crece, porque los recursos son insuficientes. Entonces, el modelo más conocido para pesquerías es el de Beverton y Holt, establecido en 1957, y es una función racional. ¿De acuerdo? Entonces, es un modelo que converge hacia infinito a esta asíntota alfa partido por beta. Se supone que alfa es mayor que 1 para que esta derivada sea mayor que 1 y no haya extinción, y que beta es positivo. Y la dinámica es muy simple para este tipo de modelos porque, por ser una función creciente, pues por cálculo muy simple, todas las soluciones convergen de forma monótona al equilibrio. Son más interesantes los modelos sobrecompensatorios. En este caso, también es cierto que la derivada de la F mayúscula es negativa, ¿de acuerdo? La tasa de crecimiento es negativa, pero lo que es la población total crece al principio y a partir de un cierto valor incluso decrece. Eso es porque, digamos que hay una cierta competencia intrínseca en esa población que hace que haya, pues, o bien canibalismo, como sucede en los salmones, porque los salmones adultos canibalizan los huevos, entonces son un propio riesgo el exceso de población para los nuevos reclutas, y también pues que los recursos son limitados y por lo tanto pues eso hace que haya una cierta relación, pues de competición en la propia especie. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo más típico y el que vamos a usar es el modelo de Ricker, que viene dado de este modo. Otros autores utilizan el modelo logístico cuadrático, pero bueno, biológicamente tiene menos significado. Entonces, este es un caso del modelo de Ricker. Fijaos que el crecimiento per cápita es decreciente, es una exponencial negativa, pero la función es unimodal. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, entonces, si aplico al modelo de Ricker las reglas de pesca tradicionales, por ejemplo, en un artículo de Puente en el año 2010 está todo detallado sobre estos modelos, pues tengo la cuota constante. Las funciones son muy fáciles. La función que define esto pues es el máximo entre la nueva población, ¿de acuerdo? Y le tengo que sacar la cuota de pesca. Y el riesgo principal es que si la cuota no está bien definida, esa se define año a año por ciertas comisiones, pues puede suceder que la población se extinga. En la cuota proporcional, pues lo que se pesca es
h multiplicado por la población que tengo, que es f de xn, y lo que queda es 1 menos h. Entonces, se le ha achacado, digamos, entre las principales pegas, pues que puede haber un bajo rendimiento con respecto a la pesca con cuota constante. Y con el remanente constante, pues muy bien, desde el punto de vista conservativo está muy bien, la población nunca se extingue, porque siempre que t sea positivo, pero el riesgo es de moratorias, es decir, que puede haber muchos periodos o varios periodos de vez en cuando donde la población de pesca esté por debajo de t y entonces pues no se puede pescar con los perjuicios económicos que eso tiene para la gente que vive de eso, claro. Vale, esos son los principales modelos. Y ahora pasamos ya a la parte central, digamos, que es qué tipo de bifurcaciones aparecen y cómo entender los efectos y los riesgos de incrementar la tasa de capturas. No pretende ser, por supuesto, claro, esto es pues una charla de 1 hora y claro, esto casi daría para un pequeño curso de doctorado. Sí. Pero bueno, entonces quiero dar unas pinceladas de lo que puede suceder. Vale, entonces nos vamos a ir otra vez a lo que teníamos al principio. Y ahora ya podemos interpretar un poco, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a empezar con esto. Aquí estamos aumentando la intensidad de pesca en el caso de cuota proporcional, ¿de acuerdo? Cada vez pescamos más, entre 0 y 1. No llegamos a 1 porque antes ya tenemos extinción. Y aquí tenemos, lo que hacemos es hacer que el umbral sea decreciente. Entonces, cuanto más pequeño es el umbral, insisto, podemos pescar más. Entonces, un efecto lógico es que el tamaño de la población pues va descendiendo, ¿de acuerdo? Lógico, cada vez cuando más se pesca el tamaño es decreciente. Otro efecto bastante lógico es que al final llega a extinguirse. Aquí llega a extinguirse para un cierto valor de h cercano a 1, cuando pesco, bueno, pues como el 90% de la población, claro, y aquí nunca llega a extinguirse salvo que t sea 0. Pero luego lo que tiene es un efecto también que se ha observado la mayoría de las veces, que es un efecto estabilizador. Es decir, que, bueno, como en sí mismo esto es un modelo de pesca que con R suele complicarse, cuando pesco, digamos que de alguna manera bajo la R, y entonces suele simplificarse. Entonces aquí partimos de, es para R igual a 2,6, teníamos un atractor 4 periódico, con una cierta intensidad de pesca ese atractor se vuelve 2 periódico y si la intensidad es suficiente se vuelve de periodo 1. Luego examinaremos qué bifurcaciones llevan a eso. Y aquí sucede lo mismo, pero ya da la impresión desde el principio que las bifurcaciones van a ser distintas, porque son menos suaves y esa va a ser la principal razón. Y claro, el más rico es este. Aquí observamos de todo. Fijaos, por ejemplo, aquí el atractor siempre es único. Puede ser 4 periódico, 2 periódico, 1 periódico, pero, o incluso 0. Pero es único. Aquí no. Aquí, por ejemplo, hay valores de H para los cuales parte de las soluciones se van a 0 y parte de las soluciones se van a este equilibrio positivo. Es lo que aparece, es lo que se llama biestabilidad. Y desde el punto de vista biológico es que el comportamiento de la dinámica de la población depende del tamaño inicial, y eso es importante. Luego están los colapsos repentinos. Aquí da la impresión de que estamos, por ejemplo, aquí si pescamos y nos vamos acercando a la extinción, pues tenemos un aviso claro, oye, que este año solo tenemos esta población, a lo mejor estamos haciendo algo mal. Pero aquí a lo mejor estamos en un tamaño aceptable de población y si incrementamos un poco la H, resulta que de repente al año siguiente extinguimos la población. Y esto, bueno, pues es lo que se llama un colapso repentino, debido a una digamos, a un exceso de pesca. Aquí hay otros colapsos que son más extraños y que explicaremos después, por ejemplo. Y luego, aparte de que, fijaos, aquí de un periodo 4 vamos simplificando a periodo 2 y periodo 1, aquí de un periodo 4 de repente pasamos a atractores caóticos. Eso también es una cosa peculiar de la cuota constante. Y luego hay una paradoja de extinción que fue descubierta por primera vez por los años 80, un artículo que apareció en muy buena revista de los Proceedings de la National Academy of Science. Y lo que sucede es que para esta cuota de pesca la población se extingue, pero si aumento la cuota de pesca hay una especie de efecto rescate y de repente, bueno, pues para algunos tamaños de la población persiste. Y eso es lo que también es un efecto muy sorprendente. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, entonces vamos a hablar de bifurcaciones, un poco lo que pueda. Y vamos a empezar con las bifurcaciones en la pesca proporcional y de remanente constante, que es donde eran más sencillas. ¿De acuerdo? Entonces voy a explicarlas muy gráficamente, muy por encima. Vale. Muy bien. Entonces, la primera que voy a explicar es, en el caso de... Perdón, me he saltado una. En el caso de cuota proporcional,
Pues esta bifurcación de aquí, que es similar a estas de aquí, ¿de acuerdo? Lo que hago es pasar de algo de periodo 2 a algo de periodo 1. Bueno, esa es una de las bifurcaciones más conocidas, se llama bifurcación flip o desdoblamiento de periodo, y ocurre cuando, fijaos que la función que define ahora mi modelo es 1 menos h multiplicado por f. Bueno, pues en esa función en el punto de equilibrio tiene un autovalor menos 1, en este caso es la derivada. Bueno, pues uno tiene una bifurcación de este tipo. Entonces, esa derivada menos 1 lo que se convierte es en una derivada 1 para la segunda iteración de f. Aquí he pintado en azul la función y en verde la segunda iteración. Entonces, cuando tengo un atractor 2 periódico, eso se convierte en 2 puntos fijos para f cuadrado, para f compuesto con f, ¿vale? F compuesto con f de este punto es este punto y lo mismo sucede para este. Lo que pasa cuando yo paso por menos 1 es que la derivada de f compuesto con f es 1 y entonces tiene esta tangencia a partir de la cual estos dos puntos fijos desaparecen y se queda solamente el equilibrio tractor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace que la dinámica se simplifique. ¿De acuerdo? Que elimino no puntos fijos de la función, pero sí puntos fijos de su segunda iterada. ¿De acuerdo? Y la otra bifurcación que hay aquí es la bifurcación transcrítica, que, bueno, biológicamente es interesante porque pasa de tener un equilibrio positivo, la población persiste, aunque sea a tamaños bajos, a la extinción. Entonces, siempre estoy marcando aquí, perdón que no lo dije antes, 3 puntos, uno antes de la bifurcación, otro en la bifurcación y otro después. Aquí, por ejemplo, para 0,8 pues hay un atractor positivo y partiendo de cualquier posición de equilibrio positiva, perdón, de cualquier condición inicial positiva, tiene tendencia a irse al equilibrio positivo. En este caso, la bifurcación aparece cuando la derivada es 1, y entonces hay esta tangencia aquí con la recta y igual a x, y pues ya se pierde el equilibrio positivo, y para h igual a 0,96, por ejemplo, pues ya se ve claramente que no hay equilibrio positivo, el único equilibrio es el 0, y todas las soluciones convergen a 0, que es la extinción. Y esas son las dos únicas que observamos ahí, ¿de acuerdo? Vale, en el caso del modelo con remanente constante, vemos exactamente lo mismo. Pero aquí la bifurcación flip, en vez de ser una bifurcación suave, es lo que se llama una border collision bifurcation. Es decir, una bifurcación de colisión en la frontera. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que no hace falta un autovalor de menos 1, en este caso, porque la función no es suave en todos los puntos. Entonces, yo tengo, en este caso, para t igual a 1,2 estoy por aquí y tengo una solución 2 periódica que es esta. De hecho, está entre t y el valor que toma la función en t. Y ahí se va moviendo. Y esa solución 2 periódica no se pierde como antes por una tangencia, sino que se pierde cuando el umbral se convierte en un punto de equilibrio. Y en este caso, bueno, pues estoy en este punto y pasa a ser un equilibrio atractor el punto de equilibrio y desaparece la solución 2 periódica. Entonces es un flip, pero es un flip completamente diferente al anterior. Y bueno, ya si estoy aquí en t igual a 0,9, pues ya está claro, evidente, que todas las soluciones convergen en tiempo finito al equilibrio atractor, que en este caso es el nivel t, que es el umbral que he puesto. Vale. Y un detalle que quería, este es otro efecto paradójico que quizá pues algunos ya me hayan escuchado y para otros puede ser nuevo, y este es un modelo muy simple, pero aún así tiene dos posibilidades, ¿de acuerdo? Lo que pasa aquí en este modelo es que hay dos procesos en cada año. Entonces, cada año la población se reproduce y luego está la pesca. Entonces, yo puedo medir la población en dos momentos. Lo que estaba haciendo ahora es contar los adultos que me quedan que van a dar lugar a la nueva población. Es decir, pues hay una nueva población f de xn por reproducción, la he pescado y después de la pesca me queda una población que es la que me va a dar cuántos tengo el año siguiente. Pero otra opción es decir, bueno, pues primero he pescado y después de pescar he dejado que la producción se reproduzca y antes de pescar otra vez la mido. Entonces lo que estoy recontando son las crías o los reclutas que se dice.
Entonces, es una diferencia en el censo, no es una diferencia del sistema dinámico. Y de hecho, estos dos sistemas dinámicos es muy fácil ver que son conjugados topológicamente. Y eso quiere decir que la dinámica es exactamente la misma, y aquí lo vemos. Si aquí tenemos un ciclo de periodo 2, aquí también. Y si es de periodo 4, aquí también, y todo funciona igual. Pero lo que observa, digamos, el que hace el censo es completamente diferente. Porque si estos son el equilibrio, el tamaño del equilibrio. Si uno hace el recuento de adultos, pues se ve que cuanto más pesco, el tamaño de la población decrece. Pero en realidad en crías puede ser mayor. Y esto es un efecto del carácter sobrecompensatorio del modelo. Si los adultos decrecen, pues probablemente las crías tienen más probabilidad de sobrevivir, y eso hace que al aumentar la intensidad de pesca, las crías puedan incluso ser mayores. Otra cosa es que, bueno, pues es un efecto un poco engañoso. Los dos lo son, ¿de acuerdo? Porque aquí hay un efecto hidra, pero está escondido. Esto se llama efecto hidra, pues, claro, por digamos, el animal mitológico que le crecen dos cabezas cuando se le corta uno. Y entonces, en este caso, sí que se observa y en este caso no. Entonces, es importante esto porque, por ejemplo, si en vez de pescar lo que estoy tratando es de controlar una especie invasora, y de hecho lo que resulta más invasor, por ejemplo, es una etapa de larva, por ejemplo, los gusanos, que podrían atacar a otras especies de plantas, pues a lo mejor lo estoy haciendo mal, porque digamos que la intensidad de pesca aquí sería una intensidad de tratar de controlar esa población, y de hecho, pues con respecto a la población de crías, esa población puede ser incluso más peligrosa si no tengo cuidado. Digamos, si no es suficientemente grande la intensidad del control. ¿De acuerdo? Bueno, siempre es un efecto que es interesante contarle a los gestores, y sobre todo es un efecto que ya en modelos un poco menos simples tiene más sentido. Por ejemplo, si ya en vez de este modelo tenemos un modelo con estructuras de edades, pues podemos ver un poco cómo afecta a cada estructura de edades la pesca, o cómo afecta pescar solo adultos o pescar adultos y juveniles. Todo ese tipo de cosas las hemos estudiado. Vale. Y bueno, las bifurcaciones en la pesca de cuota constante son las que da más riqueza. Entonces vamos a contar un poco las que hemos visto. Entonces, la primera es la que voy a explicar, es esta de aquí. Y es lo que se llama una boundary collision. Esto es lo que se llama, las bifurcaciones de antes se llaman bifurcaciones locales, porque ocurren cuando paso por un punto crítico y cambia de alguna manera, por el comportamiento en ese punto cambia el comportamiento de la dinámica. Pero aquí cambia de una manera global. Por ejemplo, aquí vamos a considerar qué pasa antes de 0,9, que es donde ocurre esta bifurcación, en 0,8, qué pasa en 0,9 y qué pasa en 1. Entonces, en 0,8 lo que tengo es lo que llamamos extinción esencial. Con probabilidad 1 todas las soluciones convergen a 0. Y eso ocurre porque la gráfica de la función que define la población después de pesca, que es esta, pues el punto crítico, después de dos iteraciones, se va por debajo del... Fijaos que aquí hay un segundo equilibrio que es inestable, se va por debajo de ese punto de equilibrio y entonces las soluciones convergen a 0. Eso es lo que sucede. Y si se va al punto crítico, pues por unas cuestiones teóricas se van casi todos. De hecho, por aquí pueden sobrevivir soluciones periódicas, pero tienen medida 0. Por eso se llama extinción esencial. Con probabilidad 1, toda la población se va a extinguir. ¿De acuerdo? En 0,9 lo que sucede, antes de ese efecto rescate, es que hay lo que se llama una órbita homoclina. Esta órbita es homoclina porque si partimos, por ejemplo, del punto crítico hacia adelante, pues esto converge al equilibrio inestable. Y si vamos hacia atrás en el tiempo, digamos, pues también me iría hacia el punto inestable. Entonces es una órbita que empieza y termina en el punto inestable y se llama órbita homoclínica. En este caso, bueno, pues sigo sin observar, digamos, que hay un atractor ya persistente, no un atractor de extinción, pero es el primer paso para lograr eso. Entonces, esta órbita homoclina es la que da lugar a esta bifurcación de colisión de frontera, que en este caso también se llama bifurcación homoclina. Bueno, y una vez que he superado ese umbral, subo un poco más la intensidad de pesca, esto baja más, ¿de acuerdo? La función se hace más pequeña, pero a la vez hace que las iteradas que parten del punto crítico se mantengan todas y vayan hacia un cierto atractor caótico, que es lo que sucede aquí.
Y de hecho, si incremento la pesca, ese atractor caótico se simplifica, acaba siendo 4 periódico, 2 periódico y finalmente un punto fijo. Entonces, digamos que aquí la biestabilidad se crea mediante una colisión de frontera, ¿de acuerdo? Se llama colisión de frontera, digamos, porque digamos que la cuenca de atracción del cero de repente colisiona con otro punto de equilibrio. Esa es la idea. Entonces, es una de las bifurcaciones más interesantes y diré después dónde ha sido estudiada, etc. Vale. Bueno, perdón, que he ido hacia atrás. La siguiente sería la bifurcación tangente o fold para la pesca con cuota constante. Y es otro efecto, digamos, de crisis. De hecho, hay un libro sobre crisis en modelos matemáticos, que es de Vladimir Arnold, que fue un gran matemático ruso, y uno de los ejemplos, el más sencillo que pone, es precisamente la pesca con cuota constante en un sistema dinámico discreto. En realidad, en el continuo pasa lo mismo porque comparten los mismos equilibrios. Entonces, lo que sucede aquí es que antes del equilibrio yo tengo biestabilidad. Entonces, tengo una separatriz, que es este punto de equilibrio inestable. Entonces, todo lo que caiga por encima se va a ir hacia el equilibrio positivo y todo lo que caiga por debajo se va a ir hacia la extinción, que es el equilibrio cero. Y entonces tengo estos dos atractores, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo el atractor, que es el punto fijo positivo, y el atractor cero, que es el que da la extinción. Pero en un momento dado hay un autovalor 1, en este caso otra vez, igual que sucedía en la bifurcación transcrítica, y ese autovalor 1 en este caso lo que da es esta tangencia, y claro, hace que de repente, bueno, por ejemplo aquí el equilibrio es atractor pero solamente a un lado, y su cuenca de atracción es muy pequeña, y en cuanto subo un poco h, pues ya se desacopla, desaparece el equilibrio positivo, y ya esta ya no es extinción esencial, es extinción total. Es decir, que todas las condiciones iniciales, sin distinción, convergen a cero. Vale, esa es una de las primeras en detectarse como peligrosas, y de hecho ha habido extinciones, por ejemplo, de bancos de anchoas en Perú, ese es uno famoso, y bueno, y otras extinciones masivas que se han achacado a cosas de este tipo. Es decir, que sin aviso, con una cierta cuota de pesca, bueno, pues la situación era bastante sostenible y de repente con un poco más de incremento de cuota de pesca, la cosa se ha complicado mucho. Vale. Y aquí entonces hago la secuencia, digamos, de diagramas de telaraña para cuota constante para el diagrama de bifurcación de antes. Cuando no hay pesca partíamos de un atractor 4 periódico, con un poco de pesca se complica y se convierte en un atractor caótico, si la incremento se va a la extinción esencial, y aquí tengo la primera recuperación, y bueno, pues da lugar a esta órbita homoclina aquí. Después de superar la órbita homoclina tengo la biestabilidad con un atractor caótico aquí y extinción por aquí. Una vez que, bueno, pues llego a h igual a 1.4, este atractor caótico se ha convertido en un punto de equilibrio atractor, ¿vale? Que atrae todo lo que queda por aquí encima, y ya si incremento h, pues se pierde ese equilibrio atractor y va a la extinción. Entonces es toda una riqueza bastante interesante en este caso. Vale. Bien, pero para esta cuota constante y con el mismo modelo, hay cosas bastante simpáticas si yo, en vez de r igual a 2,6, cojo otros valores de r. Por ejemplo, para r igual a 2,36, lo que sucede es que, bueno, pues que tenemos que efectivamente empieza a complicarse la dinámica. Digamos que aquí la situación inicial sin pesca era un atractor de periodo 2, y de repente se complica y pasa a un atractor de periodo 4. Pero antes de llegar a complicarse más, lo que sucede es que mediante otra bifurcación de doblamiento de periodo, pero en sentido contrario, otro flip, pues de repente esta órbita de periodo 2 gana otra vez estabilidad y luego se convierte en una de periodo 1. Y eso son lo que se llaman burbujas. Y bueno, pues en un artículo muy celebrado de Levi Stone, publicado en Nature en el año 93, pues descubre esta posibilidad, porque digamos que los biólogos con los artículos de Robert May estaban acostumbrados a que las cosas eran una transición hacia el caos, y la transición hacia el caos era imparable. Bueno, pues en este caso se ve que de alguna manera se rompe la transición al caos y se vuelve otra vez a una dinámica más simple. Y luego también podemos ver este tipo de burbujas, que yo llamo burbujas caóticas,
Y bueno, aquí Sander y York en el año 2003 las estudian desde un punto de vista analítico y le llaman pues cascadas de doblamiento de periodo al caos, pero conectadas. Es decir, lo que sucede es que hay una cascada hacia el caos, pero de repente hay una cascada en sentido inverso que vuelve del caos al orden. Y bueno, esto, digamos que la diferencia con el modelo anterior es que en el medio no hay una ventana de extinción. ¿De acuerdo? Vale, eso es lo que pasa en ese caso. Es decir que, bueno, el propio modelo con cuota constante, sin cambiar del modelo de Ricker, tiene una riqueza extraordinaria en cuanto a bifurcaciones y a posibilidades. Vale, perdón, que fui para atrás. Y entonces, quiero terminar, creo que tengo, bueno, unos minutos porque hemos empezado tarde, pero bueno, ya he visto que se ha tenido que ir Antonio y supongo que le pasará a más gente. Vamos a terminar con algunos modelos híbridos, que es en lo que nos hemos concentrado en los últimos años. Entonces, por ejemplo, resulta que como todos los modelos de pesca tienen sus inconvenientes, lo que se le ha ocurrido a los, bueno, pues a los que gestionan estas cosas es combinarlos a ver si consiguen cosas mejores. Y parece que funciona. Por ejemplo, aquí combinamos pesca con cuota constante con una pesca con umbrales. Entonces, lo que hacemos que es, bueno, pues como antes, nunca se puede bajar de T, ¿de acuerdo? Pero para evitar todos aquellos periodos de carencia, etcétera, decimos, bueno, pues no vamos a pescar todo hasta llegar a T cuando estemos por encima del T, sino que vamos a pescar una cantidad constante, que es lo que fijemos cada año. Y entonces nos queda esta, que ya pues me da una dinámica bastante rica, porque ya aparece una, digamos que la función que define la dinámica es derivable a trozos, pero con más puntos donde la función no es derivable. Y entonces ahí suceden más cosas. He puesto el caso más simple, que es explicar cómo aparece para el modelo de Ricker con R igual a 1.9 y con el threshold bastante bajo, igual a 0,1. Es bastante sencillo, pero quiero explicar cómo se pasa, cómo se entra en una zona de biestabilidad y cómo se sale. La biestabilidad siempre es muy interesante para los biólogos por una razón, y es porque da una cierta histéresis. El fenómeno de histéresis es que si voy por aquí e incremento la pesca, en un momento dado iría a extinción. Pero si hago lo contrario, digo, vamos a bajar la cuota de pesca, tardo mucho más en volver a una situación de equilibrio positivo. Y este es un fenómeno bastante interesante en biología, en física, mucho en lo que está de moda ahora en epidemias y cosas de este tipo. Vale, entonces, por ejemplo, aquí son dos mecanismos diferentes. El primer mecanismo, bueno, en realidad los dos son de tipo fold, pero una es una border collision bifurcation, que se debe al punto, digamos, a los puntos donde la función no es derivable, y la otra es una bifurcación tangente suave. Entonces, fijaos que para h igual a 0,3 estoy aquí, todo converge al equilibrio positivo, ¿sí? En un momento dado, para h igual a 0,5, pues resulta que aparece aquí un nuevo equilibrio, pero no aparece porque haya una derivada 1, sino porque este punto se ha convertido en un equilibrio. Y entonces hay biestabilidad. Tenemos la separatriz de este punto fijo inestable que se ha creado, entonces algunos van a 0 y otros van al equilibrio positivo. Vale, para h igual a 0,8 mantengo esa biestabilidad. ¿Y cómo se rompe? Bueno, pues se rompe con una bifurcación tangente aquí. Entonces, esta rotura es suave, digamos que hay una derivada 1 y ahí pierdo la biestabilidad y vuelvo a otro atractor. Fijaos que este atractor no es 0, ¿de acuerdo? El atractor es el T que he fijado y por debajo del cual no puede bajar la población. Entonces, evito la extinción, pero de todas formas el equilibrio pues baja radicalmente al pasar por este punto. Y el otro ejemplo que quería poner, bueno, por supuesto estos diagramas de bifurcación se hacen muchísimo más complicados para R más grande que 2. Vale, lo que probamos es que para R más pequeño que 2, independientemente del parámetro de bifurcación, fijaos que en este caso hay dos parámetros, y de hecho somos capaces de crear mapas bastante interesantes biparamétricos, que dependiendo de los valores h y t me dicen qué tipo de dinámica tengo. Vale, entonces en este caso hemos probado que independientemente de quién sean las constantes que puedo controlar, h la intensidad de pesca y t el parámetro protector, pues si R es más pequeño que 2 siempre va a haber convergencia a un equilibrio positivo. Puede ser que sean 2, es decir, el equilibrio positivo atractor no tiene por qué ser único, pero no puede haber nada más complicado. Desde luego se complica mucho cuando R es mayor que 2. ¿De acuerdo? Y el otro modelo que quería enseñar, si me deja, no sé qué pasa.
Vale, lo siento, pero no lo dije al principio, pero soy muy novato en esto. No he dado ninguna clase virtual en toda la pandemia, por suerte, por siempre he dado clase en periodo presencial. Bueno, entonces, la pesca proporcional con umbrales es similar a la anterior. Digamos que hay un umbral T por debajo del cual no puedo pescar, pero de lo que queda por encima, en caso de que esté por encima de T, lo que pesco es una parte proporcional. Entonces es la combinación de la pesca proporcional con la pesca con umbrales. Y esta es una de las más usadas en la actualidad. Y aquí lo que enseño es otro ejemplo para R igual a 2,6 y H igual a 0,5 y diferentes valores del umbral. Es otra vez cómo entro y salgo de una zona de biestabilidad. Fijaos que aquí, por ejemplo, hay una única órbita atractora 2 periódica, es para T igual a 1,2, este es un atractor global, ¿de acuerdo? Y ahora resulta que lo que tengo aquí es una bifurcación de las no regulares, border collision bifurcation, que es flip, pero que es subcrítica. Es decir, en la bifurcación lo que aparece es una órbita de periodo 2, pero inestable. Entonces, lo que aparece en este punto es esta órbita naranja. Y esta órbita naranja lo que hace es inestable, pero actúa como separatriz e induce biestabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque todos los puntos que entran por dentro se van al equilibrio positivo y todos los puntos que llegan por fuera se van a la solución 2 periódica. Entonces hay biestabilidad entre esta solución 2 periódica y este punto atractor. Y la manera en que desaparece, pues es una fold, una bifurcación tangente, pero no para la función, sino para su segunda iteración, porque es una fold, digamos, de una órbita de periodo 2. Entonces tengo que mirar, en vez de a la función, a su segunda iterada, y en un momento dado la segunda iterada pues pasa con autovalor 1 en estos dos puntos, y a partir de ahí desaparece. Entonces, este es el momento en el que desaparece la órbita de periodo 2. De hecho, desaparecen las dos. Desaparece la inestable y la estable. Estas bifurcaciones a veces se llaman silla-nodo porque aparece algo estable junto con algo inestable, ¿de acuerdo? Y si pesco, bueno, doy la opción de pescar más disminuyendo el umbral, pues ya paso a una fase estable en que el único atractor es este equilibrio positivo, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchas más cosas y son muy ricas estas estrategias de pesca mixtas porque, bueno, explotan muy fuertemente lo que son las bifurcaciones no regulares, que son bifurcaciones que a un nivel mucho más alto estudia pues, el grupo de sistemas dinámicos de Sevilla. Por supuesto, son mucho más complicadas. Vale, perdón, he vuelto atrás, no os asusto. Me quedan algunas referencias por comentar ya muy rápido. He mirado mucho este artículo, me he basado mucho en este review de Science Review de Thunberg sobre sistemas dinámicos unidimensionales. Está muy bien escrito. Este es el artículo de Schreiber en el que, bueno, pues ataca por primera vez desde un punto de vista analítico por qué ocurren esas desapariciones tan extrañas de población y cómo da lugar a caos en la pesca constante. Y luego ya libros clásicos, pues el de Devaney es un clásico, he utilizado otros de dinámica. El de Quinn y Deriso es un clásico para modelos de pesca, hay muchísimas cosas. Y finalmente, más reciente, porque esto es una teoría más reciente, pues digamos que bien tratada desde un punto de vista sistemático, los sistemas dinámicos suaves a trozos, en el caso discreto, pues está en este libro de Di Bernardo y otros colegas. Y la última transparencia, para adelante, es un poco de propaganda, ¿vale? Yo creo que yo he empezado a trabajar en esto por el año 2010 y he publicado unos 20 trabajos en revistas de biología matemática que tienen que ver con modelos de pesca discretos, pero por destacar un poco, este es un artículo, y también por destacar los coautores. He trabajado mucho con Alfonso Ruiz Herrera, que ahora está en la Universidad de Oviedo. Por ejemplo, este artículo del Journal Mathematical Biology, examinamos el efecto hidra, las burbujas y otro tipo de cosas en un modelo de población. Mi colega Frank Hilger sabe muchísimo de biología y con él he trabajado mucho en estos años. Este artículo reciente del Journal Mathematical Biology, los tres están en Journal Mathematical Biology por casualidad, he escogido estos tres. El resto de los artículos no están ahí, ¿vale? Y es sobre pesca proporcional con umbrales. He trabajado con Víctor Jiménez, de la Universidad de Murcia, conocido por todos seguramente, o casi todos, porque sabe muchísimo de caos y me ha ayudado a entender cómo los distintos modelos
pueden inducir desestabilización o al revés, y cómo pueden inducir caos o no. Y damos resultados analíticos sobre eso en este artículo que me ha gustado mucho escribir con Víctor. Y finalmente, por comentar un poco de mis alumnos de tesis, pues muy recientemente, en septiembre de este año, el mes pasado, ha defendido la tesis Cristina Lois Prados, y en ella pues analiza distintos modelos de estos de pesca con umbrales mixtos, y bueno, pues por darle crédito, esa es bueno, el título de su tesis. Y con esto termino. Fernando, no te devuelvo la palabra y me pongo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy bien, Eduardo. Pues ahora, bueno, me habría gustado que hubiese alguna pregunta anterior, pero también me he hecho la culpa yo porque no te las he hecho. Y bueno, pues es el turno de hacer alguna pregunta. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera saber más sobre este tema. Ajá. Muy bien. Sí. ¿Le das tu palabra, Fernando, Antonio? Lo que quieras. Sí, no, él conecta el micrófono. Hola. Sí, ya Hola, se me escucha, ¿verdad? Sí, me alegro de verte. Igualmente, Eduardo, hace muchos años que efectivamente nos vimos. La primera vez que viniste, bueno, la primera vez, al menos cuando yo te conocí en Sevilla, fue lo de Magüín, efectivamente, que yo creo que fue el año 2003 o 2004, así que... Sí, correcto. Bueno, nada, yo agradecerte, la charla ha sido preciosa, me ha gustado mucho, ¿no? El poder ver estos modelos desde el punto de vista discreto. Yo suelo trabajar más desde el punto de vista continuo. Y por ahí va mi pregunta, porque algunos modelos de pesca que yo conozco de modelos continuos, que lo que se hace básicamente es escoger la ecuación de logística y restarle un término. Entonces, el problema que tiene al restar ese término es que se rompe lo que llamamos el principio del máximo, es decir, puede ocurrir que las soluciones dejen de ser positivas. Eso, claro, en los modelos que tú has puesto no ocurre, ¿no? Ya, me imagino que no por ser discreto, sino por el tipo de función que coge, o por qué no surge ese problema aquí en modelos discretos. Claro, sí, exactamente, es lo que tú dices. De hecho, desde el punto de vista biológico, en modelos discretos, se empezó mucho con el modelo logístico porque, bueno, pues porque lo popularizó Robert May en los años 70. Pero claro, se vio que eso tenía el problema de que no permitía grandes tamaños de población, porque, bueno, porque trabajas en un intervalo acotado. Y el modelo de Ricker, digamos que evita ese problema. El modelo de Ricker lo que sucede es que, bueno, sí que converge a cero cuando x tiende a infinito, pero esa exponencial negativa multiplicada por x, digamos, de alguna manera te resuelve el problema. De todas formas, los primeros modelos de pesca constante que yo he visto son con modelos continuos. Y no recuerdo, creo que es de, ¿cómo se llama este hombre? Que tiene un libro de, bueno, me saldrá en algún momento. Creo que Brouwer, no sé si te suena. Sí. Y tiene, bueno, pues eso, tiene unos modelos y no se preocupa mucho de eso. En realidad, bueno, pues digamos que de alguna manera, si tú piensas que en vez de población tienes densidades de población, te restringes a 0,1, trabajas ahí y de alguna manera, bueno, evitas un poquito el problema. Pero no sé, claro, luego no sé las dificultades que puede tener en modelos más complicados, como, bueno, pues si ya metes varias poblaciones como vosotros consideráis normalmente, modelos depredador-presa y este tipo de cosas, no sé cómo funciona. Yo desde el punto de vista continuo he trabajado en modelos con retardo. Y sucede un poco lo mismo que aquí. Si te vas al logístico tienes algún problema de definición y tienes que solventarlo limitando los parámetros con los que puedes trabajar. Vale. Es básicamente. Y una segunda pregunta, esta es una cosa casi general y por curiosidad, ¿eh? No es relativa en concreto a la charla de hoy. ¿En los modelos discretos existen también modelos no autónomos? Es decir, ¿está definido lo que es la bifurcación en modelos discretos cuando hay términos no autónomos? ¿Eso existe algo?
Existe. La verdad es que no existe demasiado y es bastante reciente. De hecho, bueno, una persona con la que yo he trabajado y que ha hecho mucho de eso es Christian Poche, no sé si te suena, que ahora está en Austria. Y Ujú. trabajó mucho con Peter Kloeden y con Claro. Martin Rasmussen y toda esta gente. Y él, de hecho, su habilitación de profesor, digamos, de catedrático en Alemania, ha hecho una tesis que ha publicado en Springer sobre bifurcaciones de sistemas discretos no autónomos. Y Ah, aparecen cosas vale. muy curiosas que no aparecen en los casos autónomos. De hecho, él Vale. define, y creo que fue el primero que lo definió, una bifurcación tipo pala. Pues porque lo que le sale parece una pala. Y entonces le llama shovel bifurcation y es bifurcación. Bueno, aparecen cosas. Yo no he trabajado con él en este tipo de cosas. He hecho un artículo con él, pero sobre otras cosas de control de sistemas discretos. Pero bueno, ha trabajado un poco de la gente en este país, un poco los de Valladolid, del grupo de Rafael Ovalle y Carmen Núñez. Pero vaya, vale. Rafa Valle, vale, vale. Sí. Entonces, algo hay, pero es bastante reciente. Vale. Todavía. Y muy interesante, por cierto. Sí. Mm. Bueno, pues ya está. Muchas gracias por la charla que ha sido preciosa y por, bueno, por por Muchas las gracias a preguntas ti, de Antonio. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie se anima? Bueno, si no hay nadie, yo te quiero comentar un par de cosas. Oye, es sorprendente como cuando uno tiene un amigo que es biólogo al que se le tiene que contar algo, curiosamente yo me entero mucho mejor, o sea, y soy matemático. O sea, no sé si a lo mejor quizás sea una tarea pendiente, que tenemos que dar las clases más bien que pensando en nuestros amigos matemáticos y en nuestros amigos biólogos, ¿no? Porque parece que se entiende muy bien. La verdad es Y una cosa curiosa. Bueno, dime. nada, si te puedo contar una anécdota con una amiga Teresa Faría, que estudia ecuaciones con retorno, está en Lisboa. Y bueno, su marido es físico. Entonces, una vez fui a dar una charla allí, vino su marido y hablé de un trabajo conjunto con Teresa. Y nos dijo su marido: hombre, Teresa, por fin entendí de qué va sobre lo que trabajas. Porque, bueno, pues un poco porque lo conté casi para él, más que para su marido, más que para los matemáticos que había en la sala. Sí, pero los matemáticos se Pero, enteraron seguro mejor. O sea, estoy claro, convencido es interesante. que Sí. eso es bueno. Y te quería hacer una pregunta, bueno, un par de preguntas, dos cosas. Una, bueno, se tiene que ir Victoriano por lo que vemos Sí, aquí, es gracias, una pena. Victoriano. Y la primera pregunta es, ¿cuánto de esto consideran los que toman las decisiones sobre el tipo de pesca que hay que hacer? Es decir, ¿qué es lo que hacen, vamos a poner entre comillas, los políticos o los que se encargan de Claro. decidir al final esa cuota? ¿Se lo creen? ¿No se lo creen? ¿Se creen eso de que Es, puedas pescando más, haber más peces? No sé. ¿Me es puedes la decir pregunta algo? obligada, claro. Claro. Y yo, claro, yo he hablado un poco con el Nexo, ¿no? Ya hace bastantes años y la verdad, bueno, no hemos tenido continuidad ahí, desafortunadamente, pero en Vigo hay un instituto de investigaciones marinas y ellos, de alguna manera, son los científicos que hablan con los políticos. Bueno, la verdad es que el modelo de Ricker con él trabaja mucho bueno, les parece muy interesante todo lo que se está trabajando ahora a nivel teórico en los modelos con umbrales. Porque sí que quieren tener herramientas para convencer a los políticos, no de pescar más porque hay el efecto hidra, ¿vale? Eso quizá no es interesante, pero sí de tener, bueno, de convencerlos de la bondad que puede tener, digamos, el tener un modelo mixto. Es decir, no renunciar a pescar, pero tener siempre unos umbrales. Entonces, yo creo que toda esa parte le parece, gracias Francisco, toda esa parte les parece interesante. Otra cosa es que yo creo que, lo hablábamos también con nuestro amigo Santi, que cuando vino él a una reunión, él hablaba de sus modelos mucho más complicados en R3 y decían que no, que lo mejor era restringirse un poco a los discretos y si ahí podíamos ver cosas que pudiese entender la gente un poco más ajena, pues que les gustaría tener herramientas más de ese tipo. Entonces, al final, los modelos simples tienen muchos defensores en esas Bueno, áreas. Ya el caso que hagan, me temo que no puedo decir mucho. Desde luego, mi ilusión es, digamos, cosas que me gusta ver ahora, es que algunos de los artículos que tengo con Frank, por ejemplo, sobre pesca proporcional, con umbrales, cosas de ese tipo, han sido luego utilizados en otras publicaciones mucho más biológicas.
Que esas otras al final vayan a tener alguna influencia es mi única esperanza. Es decir, no la mía, pero por lo menos haber tenido algo que luego, en fin, eso es, digamos, ser un eslabón, aunque sea muy pequeño en esa cadena. Parece que tenemos que aprender a hablarle también a nuestros amigos políticos sobre el tema, ¿no? Por llamarlos de algún modo, ¿eh? Ya digo, no sé si son políticos o qué es lo que son, pero va a haber que dar el paso biólogo a políticos. Son gestores políticos, de hecho, sí. A ver, yo creo que es una lucha como esto que están haciendo ahora de la reforma laboral. Es una lucha entre la política y la economía. Pues aquí también será entre la política, la economía y la sostenibilidad, claro. Bueno, y la capacidad de entender también, creo yo que es importante. Sí. Pero bueno, pues nada, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Si no hay ninguna más, bueno, pues yo creo que es un momento para agradecerte de nuevo la magnífica charla que nos has dado, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos otra vez por venir y bueno, siento que nos hayamos retrasado un poco, pero... Ha sido culpa mía. Ha sido culpa mía que te he dado más tiempo de la cuenta. No, lo tuyo ha estado en tiempo. Claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, y al resto. Gracias a todos por venir.